Yo llevo en esto gracias también a Ernesto. Ernesto, que es el maestro quesero, es el biólogo, él es el autor del queso. Que él había venido a Asturias, a vivir a Asturias, que su mujer había pedido plaza en Asturias porque él quería montar una quesería en Asturias. Y se presentó Ernesto en mi casa y me ofreció ser socio suyo en esta quesería. Y yo le puse unas condiciones. Primero, yo no sé hacer queso. Segundo, yo no iba a aprender a hacer queso. Yo te ayudo en todo lo demás, pero el queso lo haces tú porque tú sabes y tal. Y entonces a partir de ahí empezó la aventura de la quesería. Nosotros presentamos el queso por primera vez, el Rey Silo Blanco, en un acto que organizó el Movimiento Slow Food Internacional en el Mercado San Miguel, con motivo de la presentación en España del manifiesto a favor de los quesos de leche cruda. Este es un queso que aproximadamente la primera noticia escrita que hay es del siglo VIII, cuando Beato de Liébana, en nombre del rey Silo, lleva a Carlomagno unos regalos, va de embajadora a Tours y llegan unos regalos, entre ellos unos quesos pequeños de la corte de Pravia, que Umberto Eco cree que es el rey Silo. Por eso se llama Rey Silo. Bueno, pues ¿cuál es vuestro queso estrella ahora mismo? Pues hombre, yo creo que el Mamá Marisa, por todo lo que significa, un queso azul es el rey de los quesos, por lo que significa el nombre, ¿no? Mamá Marisa, que es un homenaje a la madre de José Andrés, pero en realidad es un homenaje a todas las madres que enseñan a sus hijos a degustar y a apreciar los quesos, ¿no? Y aparte que ha sido un queso que ha costado muchísimo. Hay mucha investigación por parte de Ernesto. El Rey Silo Blanco es un queso que se hacía en todas las casas de aldea de Asturias por las condiciones climáticas que hay en las casas. Es decir, hay paredes de piedra, hay una cocina de carbón o de leña siempre encendida, hay una temperatura y hay una humedad constante. Es decir, no se requería saber tecnología quesera para hacer el Rey Silo Blanco. Para el cera y el azul sí se necesita saber tecnología y hay que ser muy especialista para lograr lo que logra Ernesto con el Mamá Marisa. Pues por ejemplo, el primer año tuvimos una inundación que a Ernesto prácticamente le cuesta la vida. Lo sacó de la bodega de la quesería unos soldados de la UME. Cuando teníamos ya a punto de sacar el queso azul, hubo otra inundación y se perdieron todas las pruebas. El trabajo de 2 años, al mes, el día 30 de diciembre del 2009, se me quema la casa. Y además esa casa era el patrimonio que respaldaba los créditos que nos habían dado para hacer esta quesería. Yo ganaba mucho más de periodista de lo que gano aquí en la quesería. Sin embargo, bueno, pues esto me hace mucha ilusión, muy sacrificado, pero también tiene otras recompensas, ¿no?